Buenos días. Muchas gracias a todos por su presencia esta mañana, donde comparezco para dar cuenta de los principales acuerdos del Consejo de Gobierno celebrado a las 9:30 de esta mañana, sin perjuicio de que esta tarde, como es habitual, tras el Consejo Interterritorial, el vicepresidente segundo comparecerá para explicar las principales medidas de intervención administrativa adoptadas y fundadas en razones de salud pública. En cuanto a los asuntos que quiero destacar, básicamente son dos. En primer lugar, la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda ha informado al Consejo de Gobierno de una nueva convocatoria de ayudas al alquiler COVID con una dotación de 1,5 millones de euros, que sucede a la que se convocó durante el confinamiento y el primer estado de alarma y que vendrá a subvenir las necesidades de familias que tienen que soportar un alquiler y que ven sus condiciones económicas afectadas por la pandemia. En segundo lugar, y el más importante, la Junta de Extremadura está preparada para hacer frente a la gestión, a la inversión y, en definitiva, a la programación de los fondos europeos. Para ello, hoy se ha dado un paso más que ya estaba contemplado en la agenda que se presentó a los grupos parlamentarios, que traducía a proyectos, líneas de actuación, líneas de inversión y medidas los aspectos más destacados del debate del Estado de la región y de la concertación social. El decreto que aprobamos hoy es un decreto para la gobernanza de estos fondos en la Junta de Extremadura. Es un decreto organizativo que pone a toda la Administración autonómica en disposición de gestionar mejor, de gestionar de manera más eficiente los fondos europeos y, a tal fin, se crea la Comisión de Fondos Europeos, que tendrá una función de apoyo, impulso y coordinación de los programas y proyectos europeos a gestionar por la Junta de Extremadura, sus organismos autónomos y entes públicos, y se abarca los trabajos de coordinación, programación e impulso, tanto los fondos estructurales y los de cohesión como otros instrumentos financieros no estructurales y, por supuesto, los fondos extraordinarios. Esta comisión estará adscrita a la consejería competente para la gestión de fondos europeos, que es la Consejería de Hacienda, y sus principales tareas, sus principales funciones son la planificación de los programas operativos del periodo 2021-2027, en materia del mecanismo de recuperación y resiliencia, la coordinación de las iniciativas y, en su caso, reformas a preparar por los distintos centros gestores, el análisis y seguimiento de la programación de los programas y proyectos cofinanciados y el análisis y propuestas de instrumentos que fomenten la colaboración público-privada, entre otras funciones más desarrolladas en el decreto. Esta Comisión de Fondos Europeos tendrá el apoyo del órgano que se crea como Comité Técnico de Coordinación de Fondos Europeos, que vendrá a contribuir a mejorar las capacidades de gestión de las distintas unidades administrativas responsables de la aplicación de fondos europeos y también dará, como decía antes, asistencia y soporte técnico a la Comisión de Fondos Europeos. Y para ello podrá realizar estudios, informes, análisis, así como orientaciones, manuales de procedimiento, guías de buenas prácticas, etc. En tercer lugar, se establece en este decreto la creación de grupos de trabajo y unidades de coordinación con una vocación transversal para coordinar las materias que impliquen la gestión de esta naturaleza y proponer soluciones comunes a todos los departamentos de la Administración. También se instrumentan foros de participación y grupos de alto nivel para fomentar el diálogo con la sociedad civil y con otras administraciones e instituciones. Estos foros de alto nivel impulsarán la participación
de las autoridades locales y provinciales, de la Universidad de Extremadura, de los interlocutores económicos y sociales y de la sociedad civil. El decreto prevé igualmente, según el compromiso que habíamos establecido con los grupos parlamentarios, la información a la Asamblea de Extremadura de los desarrollos de los distintos órganos, tanto la Comisión como el Comité Técnico, como en su caso los grupos de trabajo. Y con esto concluyo las principales cuestiones abordadas hoy en el Consejo de Gobierno y quedo a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Gracias, vicepresidenta, por su intervención. Comenzamos con el turno de preguntas. Si algún compañero o compañera tiene alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bien, pues, muchas gracias Pues nada, muchas a todos gracias por su presencia. Buenas tardes. ¿Tenías alguna pregunta? No, no hay preguntas. Bueno, pues, muchas gracias igualmente. Buenas tardes.